Buenas tardes, doctor, si se le escucha. ¿Me escucha? Ok. ¿Ven la imagen? ¿Se ve Sí, la doctor, imagen? se puede ver Sí, la doctor, sí se ve. diapositiva. ¿Ahora se ve? ¿Se ve la imagen? Sí, doctor, sí se puede ver. Ya, ok. Entonces empezamos la reunión. La clase de día corresponde a lo que son enfermedades infecciosas de tipo parasitarias. Dentro de las enfermedades infecciosas de tipo parasitarias están varias entidades, pero las más frecuentes, las más comunes son la escabiosis, la pediculosis, la fungiasis, la larva migra, y son cuadros clínicos que se presentan en la práctica ambulatoria con bastante frecuencia. Y dentro de ellas, las que vamos a ver son las que nosotros vemos prácticamente con mucha frecuencia. La escabiosis, ¿qué cosa es la escabiosis? La escabiosis viene a ser una enfermedad infectocontagiosa. Esta es una enfermedad que fue descubierta más o menos en 1680-87, y ahí se aisló el agente como el elemento causante de la enfermedad. Esta enfermedad llamada escabiosis también tiene varios sinónimos. Dentro de ellos están ahí lo que ven ustedes: sarna, acarosis, también le llaman carranchín, picor de campo, picor de la tienda de campaña, rasca, siete luchas, es decir, tiene varios sinónimos. El número de enfermedad internacional es el BB86, y esto viene a ser una ectoparasitosis producida por el ácaro Sarcoptes del cabello. Esto tiene una distribución a nivel mundial, es decir, hay una distribución en todas partes, y generalmente se considera que hay una prevalencia de aproximadamente 300 millones de afectados en el mundo, y esto cada vez va aumentando debido a que existen en todas partes epidemias, y estas epidemias muchas veces están relacionadas lógicamente a situaciones de pobreza, falta de situaciones de tipo sanitario, y en otras circunstancias por poblaciones que están en una forma de aglomeraciones por una serie de guerras, conflictos que se da siempre frecuentemente. Entonces, esto condiciona lógicamente promiscuidad sexual, desnutrición, pobreza y malas condiciones higiénicas. Y esto hace que aumente la prevalencia de esta enfermedad. Esta es una enfermedad de tipo universal, entonces estamos diciendo, ya les dije, una zona de mayor pobreza, se considera ya una endemia de tipo mantenida, es decir, está presente durante todo el año, y la prevalencia es un poco mayor en las épocas de invierno. Y se considera que los niños son los que tienen mayor riesgo, sobre todo no se sabe muy bien el por qué las mujeres son las que tienen un poco más de estadísticamente infección de este tipo de parasitosis. El parásito tiene un ciclo monoxénico, es decir, tiene un ciclo que se desarrolla totalmente en la persona, en el hombre. El reservorio viene a ser los hombres, o sea, las personas, y tienen nuestro ácaro, que viene a ser el Sarcoptes cabelli, pero también hay ácaros de animales, el perro, el gato, el zorro, que pueden vivir en el hombre, pero pueden colonizarlo, pero no se reproducen mayormente, siempre y cuando esta persona esté inmunológicamente bien constituida. Hay un mecanismo de transmisión de esta enfermedad que es a través de la forma directa, es decir, a través del contacto con una persona que está enferma, generalmente muy frecuente cuando hay este tipo de contacto a través de relaciones sexuales, mucho más fácil. Y hay otra forma de transmisión indirecta a través de los fomites, es decir, a ropas, utensilios que también pueden ser usados como elementos de transmisión. Entonces, esta vía de transmisión viene a ser exclusivamente la piel. Es importante saber cómo es el periodo de este parásito y cómo más o menos se desarrolla el proceso infeccioso. Generalmente hay un periodo de incubación de esta enfermedad que va en un periodo que va entre 2 a 6 semanas antes de la aparición del síntoma más importante de esta enfermedad, que es el prurito.
En estas personas que nunca se han infectado con el ácaro, es decir, no han estado nunca expuestas y se contagian, va a tener que pasar un periodo de 2 a 6 semanas para que aparezca la primera sintomatología, que es el prurito. En cambio, hay otro grupo de personas que ya se han infestado anteriormente y entonces en ellas, si esta segunda o tercera infestación, los síntomas aparecen mucho más fácil, más rápido y más o menos en un lapso de 1 a 4 días después de la nueva exposición. Entonces, este es un dato muy importante para aquellas que se infectaron por primera vez o aquellas que ya se infectaron anteriormente y vuelven a hacer una segunda o tercera infección. Entonces, este periodo de transmisión de este ácaro, generalmente, mayormente dijimos en poblaciones jóvenes, en las niñas, mayor estadísticamente, se da a nivel de la superficie de la piel. Ya hemos dicho que es algo de característica universal y generalmente se da en un grupo de personas que inmunológicamente pueden estar bien constituidos, pero también se puede dar un proceso de esta infección en personas que están con una deficiencia en su aparato inmunológico. Entonces, en estas personas con una deficiencia en su sistema inmunológico, va a haber una superinfestación. Es decir, el ácaro se hace mucho más agresivo, lo infesta mucho más fácil, su extensión del ácaro es mucho más rápido, hace lesiones mucho más aparatosas, y a esto se denomina sarna noruega. La sarna noruega es un tipo de infección más agresiva en personas inmunosuprimidas que se descubrió en Noruega, por ahí el nombre de Noruega, más o menos en 1848, y se determinó o se detectó en pacientes que tenían lepra. Estos pacientes con estas enfermedades de lepra mostraban esta enfermedad como lesiones de tipo hiperqueratóxicas y generalmente eran lesiones hiperqueratóxicas distribuidas en diferentes partes del cuerpo, en las zonas de pliegues, en las zonas superiores, inferiores de miembros, y eran con una característica de ser placas gruesas. Lo que llamaba la atención era que había ausencia de prurito, es decir, no había prurito, sin embargo había unas lesiones mucho más hiperqueratóxicas y lógicamente la explicación era que no había prurito porque esto se debía a una falla inmunológica de este paciente que estaba lógicamente con la lepra. Entonces, esta infestación parasitaria fue descubierta ahí para estos pacientes inmunológicamente deprimidos y se le denominó sarna noruega. El, el parásito adulto tiene un dimorfismo sexual. La hembra mide aproximadamente entre 300 a 500 micras y el macho es un poco más pequeño. La forma es redondeada, no tiene segmentos, es aplanado dorsoventralmente y tiene 4 pares de patas cortas con las cuales se moviliza bastante fácilmente. Los huevos de estos parásitos pueden tener un tamaño de 140 a 160 milímetros de longitud, su forma es ovalada y cuando revientan o cuando eclosionan estos huevos salen larvas hexápodas. La metamorfosis de este parásito es incompleta. ¿Y cómo ocurre? Ocurre en la superficie de la piel, donde las formas juveniles de machos y hembras copulan, ya les dije, en la parte superficial de la piel. El macho muere después de la cópula y entonces la hembra es la que se introduce en el estrato córneo. Se introduce en el estrato córneo de la piel y aquí empieza a desarrollar los famosos túneles del ácaro. En estos túneles se introduce la hembra, va socavando el estrato córneo, formando el túnel y empieza a depositar sus huevos. Los huevos que aproximadamente es un promedio de 2 a 3 al día y que con el transcurso de los días más o menos puede depositar hasta un total de 30 a 50 huevos en dichos túneles. La hembra que va depositando los huevos vive también un tiempo de más o menos 4 o 6 semanas y lógicamente su función de depósito de huevos termina y muere en el túnel. Y hemos dicho, de estos huevos van a salir, al reventar estos huevos dentro del túnel, salen las larvas hexápodas. Estas larvas hexápodas van a ir desplazándose y emergen a la piel, es decir, salen hacia afuera a través de una abertura, de un orificio,
y al salir a la piel se transforman en ninfas octópodas, es decir, van desarrollándose y se convierten en ese tipo de ninfas octópodos en un promedio más o menos de un tiempo de 2 a 3 días. Entonces ya afuera se han transformado en ninfas octópodas y mudan en 2 oportunidades antes de transformarse en adultos machos y hembras. Y nuevamente vuelven a ser la parte que ya dijimos, la metamorfosis incompleta, con formas juveniles en machos y hembras en la superficie de la piel que copulan, es decir, todo lo que hemos venido desarrollando. Entonces, acuérdense que es una metamorfosis incompleta y entonces en la superficie de la piel es la cópula y la hembra eh, se introduce el estrato córneo, forma los túneles, ahí deposita los huevos y muere y después los huevos eclosionan y salen las larvas hexápodas que salen hacia afuera y ahí en un periodo de 2 a 3 días se convierten en ninfas octópodas, ¿no? Y mudan 2 veces y convierten en adultos machos y hembras. Muy bien. Entonces, entendido la metamorfosis del parásito, entonces cuando yo hago una muestra o no sé lo que tengo frente a mí, una lesión de algún tipo papular, eritematoso, y hago o quiero entender cómo es ese tipo de lesión, porque no lo identifico bien, y hago una biopsia. La biopsia viene a ser el estudio histopatológico de la zona de piel que he obtenido. Entonces, cuando yo veo esa biopsia, voy a ver que me va a presentar paraqueratosis, es decir, paraqueratosis viene a ser presencia de núcleos en el estrato córneo. Puedo encontrar un infiltrado inflamatorio de linfocitos, histocitos y eosinófilos en la parte dérmica. Puedo encontrar un depósito de C3 en la unión dermoepidérmica y si yo hago estudio de inmunoglobulinas, puedo encontrar modificaciones de estas inmunoglobulinas, ya sea de la A, de la E, y la M y la G. Este es el patrón histopatológico de una biopsia de piel donde está asentada esta parasitosis. Entonces, clínicamente, ¿cómo yo puedo determinar el estudio y llegar a un diagnóstico? Tengo que tener en cuenta que hay 2 grupos, digamos así, importantes, que es el grupo de lactantes y el grupo de adultos. Y tengo también 2 pequeños grupos en el cual la mayoría son inmunocompetentes, pero hay otro grupo que es inmunodeprimido, el cual ya hemos dicho nos presenta generalmente la sarna noruega. Entonces, cuando yo tomo este grupo de lactantes, voy a ver que en el grupo de lactantes la clínica es mucho más severa. Es decir, el parásito va a presentar una afectación de todo el cuerpo del lactante. No respeta nada, no respeta plantas, no respeta palmas, no respeta cara, es decir, lo afecta totalmente. Mientras que en el adulto sí va a respetar el cuero cabelludo, la cara y las regiones palmoplantares donde no vamos a ver presencia de estos parásitos. En cambio, en el lactante no, lo invade totalmente. Y lógicamente que hemos dicho que en el inmunocompetente las lesiones producen la enfermedad y está desde el punto de vista limitado. En cambio, en el inmunodeprimido es una afección mucho más severa, mucho más agresiva, con lesiones hiperkeratóxicas que nos dan pues un aspecto mucho más exuberante de esta sarna noruega. Entonces, esto es lo que hemos visto en el estudio histopatológico y la clínica. ¿Qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener síntomas y signos. ¿Cuál es el síntoma principal? Es el prurito que dijimos hace un momento, que era el que aparecía en primer momento y que aumenta progresivamente en intensidad, mayormente por la noche. ¿Y por qué mayormente por la noche? Se consideran 2 posibilidades. Porque uno está un poco más descansado en la noche, ya no está en actividad y entonces es mucho más fácil sentir una sensación de hipersensibilidad. Y la otra que al parecer el parásito también busca desplazarse mayormente por los túneles, depositando los huevos mayormente en las horas de la noche. Entonces hay una coincidencia y hace que este prurito sea mucho más intenso por la noche. Este es un dato muy importante. ¿Y los signos cuáles son? Las lesiones o los signos van a estar conformadas por 3 características muy importantes. La primera, que hay lesiones directas. La lesión directa, ¿qué significa? Significa una lesión que nos va a presentar un surco acarino
y este surco acarino tiene una salida que viene a ser la vesícula perlada de Bacin. Es decir, el surco acarino viene a ser lo que hizo la hembra. Y el orificio de salida, por donde salía la larva hexápoda, ese punto de salida se convierte en lo que se llama una vesícula perlada de Bacin. Esta es la lesión directa. Aquí encontramos el parásito en esta lesión directa. ¿Y cuáles son las lesiones indirectas? Las lesiones indirectas están dadas por una reacción de hipersensibilidad. Es decir, se da una reacción de hipersensibilidad y empiezan a aparecer lesiones eritematopapular. Estas lesiones eritematopapular pueden tener una distribución muy característica. Primeramente, que son lesiones que se presentan en forma bilateral, es decir, de una forma simétrica, es decir, aparecen con esta característica y se pueden distribuir fácilmente estas lesiones en los pliegues, sobre todo el pliegue, por ejemplo, interdigital en las manos, el pliegue de la muñeca, los pliegues antecubitales, el pliegue axilar, el pliegue interglúteo, es decir, en todos los pliegues es los sitios de mayor hallazgo de estas lesiones de tipo indirecto. Esta es la segunda lesión. Y la tercera lesión viene a ser la presencia de nódulos sacarinos. Nódulos sacarinos significa una lesión mucho más, digamos así, grande, compacta, mucho más profunda y que se ve con más facilidad en las zonas genitales, tanto del varón como de la mujer. Entonces nosotros podemos ver nódulos sacarinos en la zona del pene, en la zona del escroto, en la zona vulvar, pero también podemos ver nódulos sacarinos en una menor proporción en los codos, en las axilas, en los flancos, etc. Entonces, esto vienen a ser los nódulos sacarinos. Entonces, ¿cómo estamos desarrollando? Hay tres signos que ya hemos dicho y que son muy importantes para hacer el diagnóstico clínico. Si ustedes saben que es un paciente que viene con prurito por las noches, identifican estos surcos sacarinos con la vesícula perlada de Bacin, que están prácticamente haciendo el diagnóstico definitivo clínicamente, y ven que estas lesiones tienen una distribución simétrica, bilateral, entonces no hay vuelta. Y si ustedes tienen genitales, y en estos genitales veo presencia de nódulos, lógicamente ya el diagnóstico está hecho. Entonces, esto, miren cómo se puede eh, esquematizar lo que hemos venido haciendo. El túnel que ustedes ven acá, por donde ingresa el parásito en la cópula, y después llega acá la hembra, deposita los huevos, ¿no? Y el larva hexápoda sale hacia afuera, y después ya nuevamente copula, después de hacer su muda, convertirse ya en un adulto, y nuevamente otra vez forma el túnel. El diagnóstico, miren, está en base a los antecedentes, ya sea clínicos, ya hemos visto cuáles son los antecedentes clínicos, cómo se encuentra, y el epidemiológico significa que ese paciente de alguna forma trajo la infección, se infectó en algún lugar. Mayormente hay algún contacto de tipo que puede ser con otra persona en la familia, en el grupo de amigos, en el grupo de la universidad, del colegio, del grupo del barrio, pero hay un contacto que alguien lo infectó. Entonces, clínicamente, yo puedo ya hacer mi diagnóstico y si tengo este dato epidemiológico, ya prácticamente hago mi diagnóstico clínico. Pero si por A o por B tengo alguna duda, no me da una visión muy acertada clínicamente, entonces yo tengo algunos exámenes para poder utilizar. Uno de ellos es el acarotest, en el cual uno saca un raspado de la lesión que estamos viendo y ese raspado va a contener de alguna forma el parásito. El raspado viene a hacerse o debe hacerse a nivel de la vesícula perlada de Bacin, porque hemos dicho que ahí está el parásito. Si yo hago de la lesión secundaria no va a salir nada. Entonces, a ese raspado lo pongo en una lámina y le aplico hidróxido de potasio y a esa lámina con el hidróxido de potasio le pongo encima una laminilla y lo veo al microscopio y mayormente voy a encontrar ese parásito de esta forma. ¿Ya? Entonces miren cómo yo puedo encontrar todo este tipo de parásitos.
Esta es la forma, puedo encontrar fraccionado, cortado, pero yo voy a encontrar algo de esta imagen, o en todo caso, el huevo, que también está por ahí. La terapia es, debo yo indicar un fármaco que lógicamente lo maneja el médico, porque si no sé lo que estoy dando, puedo corresponder a un riesgo de producir alergias, intoxicaciones. El fármaco es de aplicación tópica y también hay fármacos de aplicación oral. No debe aplicarse el tratamiento tópico sobre cara y mucosas. Esto sobre todo hay que tener en cuenta en los niños, en los pequeños. Y si hay una infección agregada por bacterias, que es por rascado, porque da mucha picazón, primero tengo que curar esta infección bacteriana sobreagregada. Entonces, por lo tanto, le tendría que dar una terapia con antibióticos. Entonces, la terapia tiene que evaluarse de acuerdo a lo que indica, digamos así, la edad. Está en base a la edad, a la inmunodeficiencia del paciente. Ya saben que el paciente con sarna noruega es un paciente mucho más exuberante su infección. El estado fisiológico, si es una paciente gestantes, los costos, si son medicamentos que cuestan mucho, el grupo familiar, es decir, todo eso tengo que, digamos así, tomar en cuenta para yo indicar el tratamiento. Aquí hay algunos medicamentos antiparasitarios que me van a ayudar a solucionar este problema. Aquí hay varios. Todo esto que están acá se utiliza y todos son buenos siempre y cuando se utilizaron. El más frecuente, el más que está, además que está en el petitorio de los hospitales, clínicas de benzoato de bencina, que se presenta al 10 y 20%, al 10% se utiliza en los niños y al 20% en los adultos. Si yo utilizo 20% en los niños, le creo una reacción de tipo alérgica. ¿Cómo es el tratamiento de este benzoato de bencilo? Es 3-5-3. ¿Qué significa? Yo tengo que darle un tratamiento de 3 días seguidos, lógicamente todas las noches previo baño, y se aplica en todo el cuerpo y se baña al día siguiente a las 24 horas y se vuelve a aplicar otra vez y así se tiene 3 días de tratamiento continuo. Se descansa 5 días y se vuelve a replicar el medicamento de la misma forma. ¿Y por qué es esto en esta forma muy característica? Porque el benzoato de bencilo es letal para las formas adultas, más no para las formas jóvenes. Por lo tanto, los primeros 3 días elimino todas las formas adultas que están, pero quedan las jóvenes que están viniendo o están desarrollando. Dejo esos 5 días, ¿no? Como un proceso de descanso para que estas formas jóvenes se conviertan en adultos y en los otros 3 días que voy a darle, ya elimino a todos estos jóvenes que llegaron a ser adultos. Entonces, es la forma de usar el benzoato de bencilo. Acuérdense, en niños al 10%, en adultos al 20%. La permetrina al 5% es otro medicamento muy bueno que puede usarse en niños pequeños, incluso en gestantes, es lo más indicado en gestantes. Se aplica en todo el cuerpo previo baño y lógicamente al hacer el tratamiento es una aplicación desde el cuello hasta la punta de los pies. Se deja 24 horas y se baña recién a las 24 horas. Esto se repite, se puede usar un esquema de cada 4 días por 3 sesiones o se puede usar también 3 sesiones dejando una semana de distancia entre aplicación y aplicación. El hexacloruro de gamma benceno es otra forma de tratamiento. Igualmente se da un tratamiento de 5 días seguidos, previo baño en todo el cuerpo, se lava o se baña al día siguiente, se vuelve a aplicar por 5 días seguidos. El gran problema es que el hexacloruro de gamma benceno es medio neurotóxico y al ser neurotóxico no está muy recomendado usarlo en niños pequeños ni en gestantes. La vaselina sulfada al 3% sí es un medicamento muy barato, muy antiguo, y esta vaselina sulfada se utiliza generalmente cuando hay poblaciones para poder hacer un tratamiento extensivo, porque es un medicamento que sale económicamente. Lo único, digamos así, desagradable es que el azufre es de color amarillo y puede haber que el paciente se tiña con un color amarillo. La piel es un poco antiestético, por eso que la vaselina azufrada a veces
no se utiliza tan frecuentemente por esta característica de ser un ungüento que tiñe de color algo amarillento el cuerpo, pero efectividad es muy buena. El clotamitón al 3% se utiliza en niños pequeños. Generalmente se hace igualmente un tratamiento previo baño de 3 a 5 días y ahí se. Y el tiabendazol es oral y la ivermectina igualmente es de forma oral. Se utiliza por kilo de peso. Si yo tengo un paciente de 10 kilos, le doy 10 gotitas por kilo de peso y se repite a la semana. Entonces, todo esto es importante y lógicamente que aquí hablan de un tratamiento después de un intervalo de 7 días y es así como le dije con el benzoato de bencilo, ¿no? Una primera etapa para eliminar los elementos jóvenes o los elementos adultos y después una segunda etapa para eliminar los elementos adultos que llegaron ya después de su madurez. Entonces, ya les dije, el tratamiento tiene que ser exclusivamente por el médico, no se debe aplicar en forma excesiva el fármaco, no puede ser manejado por los niños. Y lo más importante son las medidas preventivas para educar a la población y, lógicamente, el diagnóstico tiene que ser temprano. Y muy importante, la terapia de los contactos. No basta con hacer el tratamiento de la persona que viene a la consulta, sino de todos los contactos que están alrededor. Si la familia es el contacto, entonces toda la familia tiene que tratarse. Si los amigos del colegio son los del contacto, todo el colegio, el salón sobre todo, tiene que tratarse porque muy probablemente muchos de estos niños están infestados. Entonces el tratamiento es de los casos índices y de los contactos. No se olviden eso. Esto es el control de paciente, de los contactos. Ya les dije, se utiliza una desinfección de las ropas, sobre todo de las ropas personales, se lava todos los días, se hace solear si que no hay sol, se plancha con bastante calor. El parásito vive fuera del cuerpo hasta 72 horas, por eso que es importante el cambio de ropa y es importante que esa ropa se lave bien y se haga solear o se planche bien para eliminarlo. Entonces, acuérdense que el ácaro vive fuera 72 horas. Después de 72 horas, el ácaro muere porque no tiene queratina. El ácaro se nutre de la queratina que encuentra en el estrato córneo del paciente. Acuérdense esto. Se nutre del ácaro, de la queratina que está en el estrato córneo. Entonces, por eso es importante todo este lavado de ropa, porque ya les dije que había una infección directa de persona a persona y una indirecta a través de ropas, a través de fomites, es decir, de utensilios de la persona infectada. Y lógicamente, ya les dije, el contacto es importante, los contactos deben ser también tratados, porque si no, la infección vuelve a repetirse. Lo más importante es explicar al paciente, hacerle entender cómo es este proceso y que debe traer a los contactos para que puedan también hacerse el tratamiento respectivo. Estas es las lesiones que ustedes pueden ver. Miren acá en el escroto una lesión nodular. Este es un nódulo acarino en la región genital. Esta es una lesión papular, una reacción de tipo secundaria. Acá, miren, estos puntos brillantes son los puntos que corresponden a las vesículas perladas de Bacin. Estos trayectos son los surcos sacarinos y el punto, la vesícula perlada de Bacin. Una afectación interdigital, dijimos que es una zona muy importante, y los pliegues. Esta es una infección de todo un niño, al niño al lactante lo copa todo, lesiones eritematosas, papulares, costrosas, como lo ven aquí, el niño se rasca por la picazón, le afecta todo el cuerpecito y muy fácilmente se infecta porque el niño se rasca, entonces hace lesiones sobreagregadas de tipo bacteriana, entonces hay que tratar también la afectación bacteriana. Aquí lesiones nodulares en la parte genital, muy pruriginosas. Esta es la sarna noruega, en la zona de ingles. Miren estas lesiones hiperkeratosis amarillentas. Fácilmente nos podemos confundir con una psoriasis, ¿no? Y tratar como si fuera psoriasis con corticoides, y más bien le hacemos un daño porque esto nunca va a mejorar. Entonces, miren cómo es la sarna noruega. Aquí la sarna noruega en estos surcos sacarinos, miren cómo se deposita y cómo se ve estos surcos, ese trayecto lineal con estos puntos brillantes que son las vesículas perladas, donde está el parásito. Igual, miren, la lesión de la sarna noruega, lesiones hiperqueratóxicas que se fisuran,
que es fácilmente confundible con un eczema hiperqueratósico, con una psoriasis, etc. Esto es un niño que es tomado totalmente, miren cómo le afecta a la zona de las plantas, lesiones eritematosas, papulares, toda la zona genital, la zona de las manitos con lesiones eritematosas, pustulosas porque ya se infecta. Entonces a esto también hay que darle antibióticos para mejorar esta sobreinfección bacteriana sobreagregada. Muy bien, ¿ven la imagen? Sí, Sí, doctor, doctor. sí se ve. Ok, entonces el segundo cuadro clínico muy frecuente en nuestro medio es la pediculosis. ¿La pediculosis qué cosa es? Es una infestación parasitaria de la piel, del cuero cabelludo, la piel del tronco o la piel del área púbica. Es decir, hay tres zonas que son afectadas por la pediculosis. Y acá tenemos las imágenes. Este es el parásito. Esta es la zona del cuero cabelludo. Esta es la zona del tórax, del cuerpo y esta es la parte pública, ¿no? Entonces son tres zonas que se afectan muy fácilmente por este parásito de la pediculosis. Entonces, ¿qué parásitos originan estas tres infestaciones? Estas variedades son la pediculosis del pubis, está dada por el Pithirium pubis, que llaman también, algunos le llaman piojo del pubis o piojo o la vía, también le llaman algunos. La pediculosis corporis o corporal, que está ocasionada por el pediculus humanos, variedad corporal, o también llamado piojo del cuerpo. El otro es la pediculosis capitis, o sea, del cuero cabelludo, ocasionada por la pediculosis humanos, variedad capitis, lo que le llamamos también el piojo de la cabeza. Es decir, hay tres formas de presentación diferentes de las pedículos: púbica, corporis y capitis. Esta es la imagen de estos parásitos, miren. Esta es la imagen también de las liendres, o sea, el espacio donde se crían o donde empiezan a desarrollarse, y acá ya en una forma adulta. ¿Cuáles son los síntomas de la pediculosis en forma general de los tres grupos? Es el prurito. Igualmente el prurito, que es una característica muy intensa que se da en las personas, en los pacientes, y que ocasionan rascado muy fácilmente con escoriación. Entonces, rascado con escoriaciones profundas en el área afectada. Es decir, me pica mucho y entonces yo me rasco y me produzco escoriaciones, es decir, me produzco lesiones eritematosas, descamativas, muy superficiales. Una gran cantidad de escoriaciones debido al rascado por el prurito. Y lógicamente, debido a esta escoriación que yo me hago por este prurito intenso, puedo fácilmente condicionar presencia de pioderma. Pioderma viene a ser una infección sobreagregada sobre esas lesiones escoriadas por presencia de bacterias. Entonces aparece este tipo de infestación secundaria ya por bacterias, y a veces es el que nos motiva, a veces, digamos así, la consulta dermatológica. No tanto de repente el prurito, sino más bien ya cuando llega a hacerse una piodermitis en dichas zonas afectadas. Aquí lo tenemos. Miren, estos pequeños puntos son liendres. Aquí igualmente vemos las liendres en el cuero cabelludo. Están adosadas a los cabellos. Entonces, ¿cómo son la presentación de estas tres pediculosis? La pediculosis de la cabeza o pediculosis capitis o piojo de la cabeza. Generalmente afectan a niños y adultos, mayormente es a niños, y generalmente se transmite por un contacto directo entre personas infectadas. Es decir, los niños juegan entre sí, se juegan, se agarran entre ellos, se tocan entre ellos, a veces la cabeza con cabeza, van jugando y entonces se infectan fácilmente. O también puede infectarse a través
de elementos indirectos, como por ejemplo el uso de peines comunes, es decir, un peine que utilizan varios niños y uno de ellos está infectado y lógicamente con ese peine, al usarlo los demás, se infectan fácilmente. Igualmente el uso de cepillos o el uso de sombreros o gorros, que ahora muy fácilmente se usan. Y entonces todo eso se convierte en elementos secundarios de infestación que puede ocurrir, y por eso que de repente en un salón se infectan varios niños porque utilizan el mismo peine a veces, o se pueden infectar porque se prestan unos gorros, o simplemente hacen de que los niños en el momento del juego, entre ellos se agarran y tienen un contacto directo. Y lógicamente, si no hay una buena higiene, la infección lógicamente se va a dar fácilmente. Cuando yo, o cuando ustedes, o cuando cualquiera se infecta con esto, tiene que haber un periodo de incubación, desde el contagio hasta la aparición de los primeros síntomas. Entonces, no aparece inmediatamente, aparece después de más o menos unos 15 días. Ahí recién empieza digamos así, las molestias de esta pediculosis del cuero cabelludo. ¿Qué cosa se inicia? Se inicia con el prurito. Aquí también el prurito es el síntoma muy importante en cuero cabelludo y que se va intensificando con el paso de los días, es decir, va aumentando los días de infestación y la aplicación se va haciendo mucho más intensa. Y especialmente esta infestación es en la zona occipital, en la zona retroauricular y en la nuca. Son lugares de mayor presencia de estos parásitos en el cual se va a tener una aplicación mucho más intensa. Zonas occipital, zona retroauricular y en la nuca. Cuando nosotros vemos a este paciente que viene con una sintomatología de picazón del cuero cabelludo, fácilmente podemos detectar a los parásitos y fácilmente también a veces no es tan, digamos así, tan fácil, sino que podemos a veces detectar a las liendres. Y generalmente cuando ocurre esto, en la zona de afectación nosotros podemos identificar costras y costras de tipo hemorrágico debido a que ha habido un rascado y este rascado originado pues que salga prácticamente, se produzcan estas escoriaciones y lógicamente nos forman también en algún momento placas eczematosas. Es decir, este rascado, este frote me va a hacer que la piel se engruese y me presente una placa de tipo gruesa eczematosa y lógicamente ya hemos dicho localizadas en las zonas sobre todo retroauriculares, zonas occipital o zona de la nuca. Entonces es una característica clínica que yo puedo encontrar en este paciente con esta pediculosis capitis. Y entonces cuando yo me pongo a examinar bien minuciosamente, yo voy a poder encontrar este tipo de lesión, es decir, liendres que están adheridas a los pelos. Se han adherido mediante una proteína que actúa como un pegamento. Y entonces están muy adosadas y lógicamente esto empieza a producir cierto tipo de picazón y lógicamente yo me rasco y me hago estas placas eczematosas en algún momento y este rascado me origina también la infectación o la impetiginización del cuero cabelludo. Es decir, el cuero cabelludo empieza a exudar por este rascado y se impetiginiza. Impetiginización viene a ser una infección de tipo también ya secundaria, condicionada por ya presencia sobreagregada de bacterias. Entonces yo fácilmente puedo ocasionar esto por el rascado que hago por el intenso prurito, que me ocasiona tanto esta zona de las liendres como los parásitos. Y al ocasionarme yo la impetiginización del cuero cabelludo, lógicamente voy a tener una reacción de mi propio cuerpo, de la misma zona, y me va a aparecer lo que se llaman las adenomegalias, es decir, una reacción ganglionar occipital debido a este rascado, a esta presencia de este impétigo, que yo me lo he ocasionado rascando debido a el prurito que me ocasionaban estas liendres o los parásitos. Entonces me aparece esta lesión que son lesiones tumefactas, elevadas, duras a veces, dolorosas, y entonces esto que es lo que a veces nos lleva a la consulta a los niños. El papá a veces no ve el parásito, no ve la presencia de la liendres, lo que ve sí es que el niño se queja de un dolor y le aparecen unos tumores ahí en la zona occipital o en la zona retroauricular. Entonces por eso el papá se asusta y entonces lo lleva a la consulta. Entonces, siempre que tengamos nosotros esto, como dice acá, hay que pensar en un impétigo y entonces hay que buscar, hay que examinar la zona del cuero cabelludo y fácilmente podremos encontrar un impétigo en dicha zona
y al detectar o al examinar esta zona vamos a encontrar lógicamente los parásitos y las liendres que hemos dicho. Entonces hay una justificación para que aparezcan las adenopatías debido a esta impetiginización. Entonces, esto no se olvide, mayormente los niños a veces son traídos por los papás por las lesiones de tipo tumoral que aparecen en la zona occipital o retroauricular debido a esta adenopatía condicionada por la presencia de esta impetiginización. ¿Y qué hago entonces? Ya tengo el diagnóstico, porque el diagnóstico es clínico, ¿no? Ver liendres no va a ser una cosa difícil, simplemente hay que buscarlo bien. Y podemos ver los parásitos también. A veces los parásitos son escasos, no se ven tantos, algunos se mimetizan, o sea, se esconden, se adosan bien y a veces pasan por alto, pero las liendres sí es un elemento que no va a hacer eso y entonces podamos observar este tipo de lesión y hacemos el diagnóstico clínico. Entonces, teniendo el diagnóstico, hacemos el tratamiento. El tratamiento de elección generalmente son champús que vamos a usar en base a los productos que usamos también en el caso de la, digamos así, de la escabiosis. El lindano, por ejemplo, que es el hexacloruro de gamma-benceno, que utilizamos también en acarosis, podemos usarlo como elemento de tratamiento en la pediculosis. Pero en este caso se puede usar en forma de champús al 1%. También podemos usar la permetrina que dijimos en antes al 1.5%, igualmente un buen producto, usados como champú, aunque también podemos usar otros elementos como por ejemplo el malatión al 0.5%, el benzoato de bencilo que usamos también en la carosis al 20%, y el resto de piretroides que existe, que hemos dicho, se pueden usar fácilmente. Es decir, los productos usados en acarosis son también efectivos en este tipo de parasitosis de las pediculosis. Entonces, cuando hacemos un tratamiento, humedecemos el cabello de la persona infectada y le aplicamos el champú y le podemos dejar ahí un espacio de tiempo de 10 minutos, 20, 30 minutos y después de ese tiempo hay que enjuagar. Entonces, muchas veces con una aplicación se puede eliminar una gran cantidad de estos parásitos, aunque a veces pueden quedar ahí en la zona las liendres, porque como ya les dije, las liendres están muy pegadas porque tienen una proteína que actúa como un cemento, y entonces pueden ahí seguir las liendres en la zona que estamos haciendo el tratamiento. Muchas veces, ya les decía que una aplicación a veces es suficiente, pero muchas veces para asegurar el tratamiento se puede repetir a la semana con la finalidad de eliminar algún parásito que pueda haber quedado ahí, un parásito joven, y entonces hacemos una nueva aplicación después de una semana. Entonces, con esto aseguramos el tratamiento, no va a haber ningún tipo de problema porque ya no hay, como se dice, justificación. Con dos aplicaciones estamos haciendo un tratamiento de consolidación. Y lógicamente estos liendres que a veces quedan, ya les decía, tienen una sustancia cementoide que los une a los pelos, generalmente pueden ser retiradas con una aplicación de vinagre al 50% en agua. Es decir, agarramos vinagre, que puede ser el vinagre rojo o blanco, cualquiera no hay problema, al 50%, y mojamos este peine, un peine fino que hay con unos dientes muy pegados, que son peines llamados liendieras, y estos peines muy finitos se mojan con el vinagre y se pasa por el cabello del paciente tratado, es decir, como peinándolo. Entonces, este peine impregnado de vinagre prácticamente actúa como un elemento disolvente de estas liendres. Las liendres se van desprendiendo progresivamente conforme uno va peinando estas zonas de liendres. Entonces, acuérdense, para el tratamiento de las liendres, el vinagre es un elemento muy importante. Entonces, acá el tratamiento ya les dije, los champús de lindano o hexacloruro de gamma-benceno, acá les repite, porque el lindano es hexacloruro de gamma-benceno, y dijimos que hexacloruro de gamma-benceno es un medicamento que tiene un efecto a veces neurotóxico, y por eso esta neurotoxicidad hace que no esté indicado en niños menores de 2 años y tampoco en embarazadas. Entonces, esto se puede usar de repente en adultos, en personas adultas
o jóvenes no hay mayor problema, pero en niños pequeños bien embarazadas no. En ellos está indicado el champú con permetrina. La permetrina es un elemento permitido en niños muy pequeños y también en gestantes. Entonces, acuérdense de esto y lógicamente tiene que hacerse de acuerdo a la indicación. Muy bien. El otro grupo es el que corresponde a la pediculosis de tipo corporal o pediculosis humanus corporis, y esta es una enfermedad que es producida también por los mismos parásitos, la pediculosis, y generalmente es un ectoparásito que no va a reconocer barreras geográficas, socioeconómicas ni culturales, es decir, cualquier persona de cualquier tipo de condición social se puede infectar con esta pediculosis corporis. Y estos parásitos sí son características porque son parásitos grandes, a diferencia de los de la cabeza que son pequeñitos, que a veces no se ven porque se esconden muy bien. En cambio, estos parásitos pueden llegar incluso a medir hasta 4 milímetros y generalmente tienen una sapiencia porque estos parásitos, debido a su tamaño, se esconden para que no lo podamos ver y se esconden en las costuras y pliegues de la ropa del paciente que está en contacto con la piel. Aquí, a diferencia del lácaro que se nutría de, digamos así, de queratina, aquí en cambio este elemento parasitario se nutre de sangre. Por lo tanto, esto tiene que succionar sangre para poder alimentarse. Entonces, estos parásitos, las pediculosis, esta sobre todo el corporis, se aloja en las costuras, ahí se esconde y después sale en determinado momento a la zona del cuerpo, a la zona de piel, generalmente a zonas donde hay bastante pilosidad, les gusta esa zona para poder esconderse bien, y ahí empiezan pues a succionar, a alimentarse. Por eso que en algunos pacientes, cuando están con ropas así, podemos encontrar en las costuras y pliegues, y en algunos de ellos podemos encontrar en la zona de la zona de pelos, es decir, la zona del tórax, donde hay mayor cantidad de pilosidad, y entonces ahí podemos encontrar camuflados también a estos parásitos. Entonces encontraremos a las liendres, encontraremos también a los parásitos adultos en esta zona. Y generalmente este es un cuadro clínico que va a afectar tanto a personas de sexo femenino como de masculino. Lógicamente que la deficiencia de higiene personal es un dato importante para que estos parásitos puedan hacer su ciclo y puedan estar en estos cuerpos de estas personas. Entonces, esto tiene una teología, ya les dije, se transmite por un contacto directo, o sea, si yo tengo contacto con una persona que tiene esto fácilmente, a través del contacto corporal directo me voy a infectar, o también a través de una infectación directa a través de sábanas, ¿no? Que puede estar ahí, o ropas infestadas, una ropa del paciente que usa, por ejemplo, una chompa, una camisa, y la otra persona lo usa, se pone, entonces fácilmente puede pasar la infestación. Entonces, ahí encontraremos los parásitos, los insectos adultos, podemos encontrar liendres, y cuando vemos clínicamente dónde están estos parásitos del cuerpo, lo podemos encontrar distribuidos o ocupando la zona del tronco mayormente, la zona del tronco donde hay pilosidades, en la zona de la axila, donde también hay pilosidades con bastante facilidad, pero también en la zona del cuello, lo podemos encontrar en la cintura, en la zona de presión, donde están las correas, los elásticos, donde también hay un poco más de calor y de presión, en las nalgas, en las ingles y, lógicamente, en cualquier otra zona donde haya presión. Entonces, son otros sitios donde también podemos encontrar a estos parásitos. Y como les decía, el piojo del cuerpo es más grande que el de la cabeza y el promedio puede llegar incluso de 2 hasta 4 milímetros de tamaño, lo cual lo hace ya observable, ¿no? Un parásito de 4 milímetros ya es observable porque ya se moviliza, tiene sus características y podemos ver. Entonces, cuando tenemos este vehículo del cuerpo, ¿cómo es clínicamente su forma de presentación? Lo vamos a ver en forma de lesiones puntiformes en el tórax, sobre todo que es la zona de mayor afectación. Podemos encontrar ahí unos pequeños puntos eritematosos que vienen a ser los orificios de succión. Ya les decía que el parásito lo que busca es sangre para poder alimentarse, y entonces el parásito succiona sangre de estos
de estos lugares y deja estos puntos eritematosos, los cuales se edematizan y al edematizarse me dan una imagen de una pápula urticariforme, es decir, como si fuera una pápula elevada, algo edematizada, es decir, una pápula muy semejante a veces a un pequeño abón, es decir, un abón ya saben que es una lesión elevada con una depresión central edetematosa, entonces este edema del abón es muy semejante y lo vamos a encontrar en esas zonas que forman pápulas urticariformes, por esa característica de ser muy semejantes a un abón. Y lógicamente esto es muy pruriginoso, ¿no? Y esto está originado por los lugares o puntos de succión que hace el parásito. Entonces esto pica. Esta zona trae picazón y lógicamente uno se rasca y al rascarse frecuentemente yo puedo ocasionar en esta zona unas máculas de color bronceado y cuando encontramos esto en las personas, estas máculas bronceadas se llama a esta entidad enfermedad de los vagamundos o una melanodermia pediculósica. Esta mácula bronceada se denomina melanodermia pediculósica y se atribuye a una enfermedad de los vagabundos. Eso está en los libros antiguos. La enfermedad de los vagabundos está referido a aquellas personas que pernoctan en la calle, que viven en las calles, que duermen en las avenidas, que duermen así en sitios prácticamente insalubres porque están muchos de ellos abandonados, muchos de ellos no tienen una casa y entonces se juntan así en grupos y viven en esta situación. Entonces, en ellos con más facilidad se disemina esta infección porque la relación entre ellos hace que esto se pueda diseminar fácilmente. Y lógicamente, si hay una melanodermia de ese tipo, pediculósica, el rascado, lógicamente puede llevarnos también a una infección de tipo bacteriano. Es decir, una infección bacteriana secundaria con afectación linfática porque hay bacterias y que esta infectación en bacterias se puede hacer a veces bastante agresiva y me puede llevar muchas veces a formarme o a ocasionarme una glomerulonefritis aguda, es decir, una enfermedad un poco más complicada de la parte renal. Entonces, miren cómo una infección bacteriana de esta pediculosis me puede llevar a esta glomerulonefritis. Lógicamente, cuando yo tengo esta melanodermia pediculósica y me rasco mi rasco, el rascado permanente crónico me va a originar una piel gruesa, una piel acartonada debido al extenso rascado que hago y lo convierto a esta zona en una zona de liquenificación, es decir, a una placa liquenificada debido a un rascado permanente, intenso debido a esta picazón y lo convierto a esta zona de una melanodermia pediculósica progresivamente en un cuadro de lichenificación debido a esta cronicidad de este cuadro clínico. El diagnóstico diferencial de este cuadro clínico lo podemos hacer con la sarna, porque hemos visto que la sarna o pediculosis, o perdón, escabiosis puede darme lesiones secundarias en diferentes partes del cuerpo, entonces lo puedo confundir. Igualmente con la dermatitis de tipo herpetiforme, porque estos son manifestaciones de tipo pápulo-vesicular que pueden dar en diferentes partes del cuerpo, igualmente en el tórax. Y la forunculosis, que es una infectación del folículo, el folículo se produce, se obstruye o se congestiona, trae consecuentemente presencia de bacterias y entonces se hace una lesión del folículo y se convierte en forúnculos muchas veces y esto también es un diagnóstico diferencial. El tratamiento para esta pediculosis es una desinfección, lógicamente, de las ropas del individuo, incluso de la cama, del colchón, si hubiera. Todo eso tiene que ser prácticamente tratado. Acuérdense que el parásito se esconde en los pliegues, ya sea de las ropas o de los colchones. Y lógicamente puedo usar yo también el tratamiento muy similar a lo que usábamos para la pediculosis del cuero cabelludo, es decir, uso de sustancias como el malatión, la piretrina o el benzoato de bencilo al 20%, aplico en todo el cuerpo o le puedo aplicar el hexaclorogamma benceno todo el cuerpo y dejarlo así 24 horas. Al día siguiente lo puedo bañar al paciente y lógicamente puedo repetirlo a la semana, una segunda aplicación o hacer un esquema de cada 4 días hasta completar 3 sesiones. Entonces puedo usar el benzoato de bencilo, puedo usar el hexaclorogamma benceno, puedo usar la permetrina aplicados en todo el cuerpo y lógicamente me va a dar buen resultado. Pero
el resultado va a ser completo si ustedes también tratan a los contactos. Es decir, si es un grupo en el cual viven conjuntamente, duermen conjuntamente en una zona que no tiene mayores situaciones de recursos sanitarios, lógicamente la infestación está dando la vuelta y si no hago el tratamiento para todos y la desaparición progresiva de este parásito, el paciente que yo trato mejorará unas semanas y después nuevamente hace su reinfección. El otro grupo es la pediculosis pubis o pediculosis también llamada ladillas, y esto, ya saben, la zona púbica. Y esto generalmente se contrae a través de un contacto sexual, es decir, el contacto del pubis con otra persona, y entonces ahí viene un contacto sexual directo, pero puede haber en algunos casos también la transmisión por compartir ropa entre personas o también por estar en una cama donde puede haber infección o donde puede haber infestación porque ha sido usada anteriormente por otra persona y en estas zonas de la cama han caído algunos de estos parásitos y entonces yo me he hecho uso de esto y lógicamente me voy a contagiar. O de repente compartir ropa, pues, de una persona infestada, de repente una ropa interior entre hermanos o hermanas, o una ropa de deporte, a veces cuando uno juega, todo eso puede contribuir a que de alguna forma puedo infectarme con estas ladillas. Pero la mayor parte de esta infestación se contrae por contacto sexual entre personas. Y generalmente el proceso avanza, va incubándose y después empieza ya la sintomatología, que es con un prurito genital de una intensidad que va desde lo más leve hasta lo más severo. Eso es una picazón que el paciente a veces se siente muy incómodo y lógicamente esto debido a que este parásito va haciendo una reacción de hipersensibilidad y va succionando igualmente, porque ya dijimos que el parásito se nutre de sangre, por lo tanto succiona y estos puntitos de succión se convierten en elementos de irritación y trae consiguientemente picazón, porque cada puntito de esto es un punto de sangrado, es un punto que produce después unas pequeñas costras, ¿no? Y entonces este Epithelium pubis que vive en esta zona púbica se puede desplazar fácilmente a través de los vellos. Y si el paciente tiene bastante pilosidad en el cuerpo, el parásito también se puede desplazar y llegar hasta el tórax, llegar a las axilas, es decir, puede avanzar hasta estos sitios. Es decir, el prurito puede irse avanzando hasta todos estos lugares. Entonces, el paciente, cuando viene a ustedes, viene mayormente por el prurito, por la picazón de la zona genital, y lo que le refiere muchas veces es que en su ropa interior ha visto que hay unos puntitos oscuros que aparecen y no sabe qué cosas son. Y estos puntitos oscuros vienen a ser simplemente pequeñas costras, ¿no? Que han ido cayendo de estos pequeños puntos de succión a la ropa interior y entonces yo veo las pequeñas costritas que han caído al ropa interior como unos puntos oscuros, como si fuera un café molido, más o menos así se ve. Y entonces, cuando ustedes hacen la observación clínica o examinan al paciente, pueden encontrar pues lesiones en la zona genital o en la zona del pubis de tipo papular que muchos pacientes presentan. Pueden encontrar escoriaciones en la zona por el rascado y lógicamente van a poder visualizar la presencia del parásito que muchas veces se adhiere a la base de los pelos, es decir, está en la base del pelo como si fueran pequeñas manchas de color marrón que pueden ir de 1 a 2 milímetros y lógicamente que esto confunde porque uno puede confundirse con pequeños puntos de suciedad y no es así, sino que es el parásito que está impregnado, que está localizado en esta base de los pelos y da esa impresión como si fuera una manchita de suciedad. Entonces, eso es una forma de esconderse muy hábilmente de estos parásitos. Y lógicamente, estos parásitos que pueden estar copando la zona del pubis, la zona abdominal, etcétera, vamos a ocasionarnos picazón. Nosotros podemos usar pues las uñas para rascarnos por la intensidad de la picazón y lógicamente yo puedo originar debido a ese rascado lo que se llama
unas máculas cerúleas o manchas azul grisáceas, que generalmente son unas manchas que tienen un tamaño de 0,5 a 1 centímetro de diámetro y que puede estar localizada en la zona del abdomen, la zona donde rascado, porque por ahí están los parásitos que me producen la picazón, pueden estar en la zona de los muslos también, como unos elementos que se dan porque estos van a corresponder a pequeños hematomas que son ocasionados por succión, es decir, succiona el parásito y yo lógicamente me fricciono y esta fricción puede irritar y se pueden ver como pequeños puntos de una forma como si fueran pequeños hematomas, pero simplemente son pequeños hematomas condicionados por la succión y el rascado que uno tiene en esa zona. Entonces, con mucha frecuencia yo puedo observar en los pacientes que tienen esta patología lesiones con escoriaciones y se pueden, lógicamente, esas escoriaciones infectar y entonces presentar áreas de hiperhigienización secundaria, ya saben, por presencia de bacterias. Y si es en la zona púbica, si es en la zona inguinal, fácilmente me pueden ocasionar adenopatías en forma regional, es decir, me aparecen ganglios inflamados en la zona inguinal. Y estos están dados, ¿por qué? Porque está infectado esta zona, hay una escoriación, hay una infección bacteriana debido a este rascado que me he producido y lógicamente me he infectado con una bacteria y hago una reacción secundaria. Entonces, debido a esa reacción secundaria infectada, va a aparecer la adenopatía de tipo regional. Entonces, miren, acá la zona de los puntos de succión, los parásitos, estos parásitos que están aquí, estos parásitos que se adosan muy bien. Entonces hago el diagnóstico clínico, ¿no? Porque estoy viendo liendres, estoy viendo al parásito localizado y entonces yo hago el tratamiento igualmente con los productos que hemos venido usando para los anteriores elementos de la pediculosis. Es decir, hago un tratamiento con champú contra estos parásitos y lógicamente tengo que aplicar estos champús en toda la zona afectada, en la zona abdominal, las axilas y los muslos. Aplico este champú y lo dejo, o en crema, y lo dejo durante unos 30 minutos más o menos, no tanto tan corto como 15, 5, 10 minutos, sino más o menos unos 30 minutos y después de 30 minutos ya un lavado de la zona. Y esto lo puedo repetir después de 4 días o en algunos casos lo puedo repetir a la semana. Y entonces, ¿qué sustancia uso? Igualmente lo que veníamos mencionando anteriormente para la pediculosis del cuerpo, el lindano al 1%, el hexacloruro de gamma benceno, sobre todo para usarlo en jóvenes o adultos, y la permetrina al 1,5%, que es el medicamento más, digamos así, usado, sobre todo en niños, en pequeños, pero también se usa en adultos y también en pacientes que a veces están gestando. Y lógicamente, si esta es una infestación de pediculosis pubis, es muy probable que la pareja también esté con la misma sintomatología. Entonces se recomienda el tratamiento simultáneo de la pareja y de todos los otros contactos que pueda haber habido, ¿no? Entonces, esta es una forma de manejo y de eliminación de este parásito. Y lógicamente, en algunos casos hay ladillas adheridas a las pestañas y estas pestañas pueden presentar este tipo de infestación, porque ya le hemos dicho que estos parásitos se pueden desplazar por toda la zona donde hay vellos y entonces pueden llegar en algunos lugares de pacientes que de repente han tenido un contacto en la zona genital con la zona de la cara y por ahí puede haber habido una infestación de ladillas en la zona de las pestañas. Y entonces esto no le vamos a echar permetrina, no le vamos a echar lindano, le haríamos un tremendo daño, le infectamos y le quemamos la parte de la córnea incluso. Entonces tendremos que usar otro producto, por ejemplo, la vaselina, se puede usar 2 veces al día, o se puede usar una pomada oftálmica de fisostigmina al 0,025 2 veces al día durante 8 días. Esto será suficiente para eliminar a estos parásitos de esta zona de las pestañas. Entonces, ya es un tratamiento más especial para esta zona infestada.
Lógicamente la ropa interior, las sábanas, las toallas, todo deben lavarse, cambiarse diario, lavarse plancharlo con sustancia con calor bastante alto para poder eliminar estos parásitos. Lo importante es que cuando uno diagnostica esta parasitosis de tipo púbico, hay que descartar otra existencia de otra enfermedad de transmisión sexual. Entonces hay que hacer un descarte primeramente, hacer un examen genital completo y determinar después el uso de serologías para descartar HIV y para descartar LUES. Nadie sabe a veces que puede haberse infectado con un HIV o con una LUES, porque a veces las situaciones de los contactos a veces son con personas desconocidas y entonces fácilmente uno puede contaminarse y hacer este tipo de parasitosis. Por eso que a toda persona, ya sea hombre o mujer, que viene con este tipo de parasitosis, el protocolo de atención incluye la determinación serológica de exámenes para descartar HIV y LUES. Entonces, el diagnóstico, ya saben, de las pediculosis se hace a través clínico, ¿no es cierto? Al encontrar las liendres, al encontrar el parásito. Y hay unos diagnósticos diferenciales muy puntuales en los tres tipos de parasitosis. Cuando se trata de una parasitosis que está localizada en la cabeza, el diagnóstico diferencial es con la dermatitis seborreica. Cuando la parasitosis es del cuerpo, el diagnóstico diferencial, digamos así, es con la sarna o escabiosis. Y cuando el cuadro clínico es de una pediculosis pubis, entonces se hace un diagnóstico diferencial con el eczema. Son tres diagnósticos diferenciales puntuales con los tres tipos de formas de pediculosis. Estos son los números de los códigos internacionales de la enfermedad. Esto más o menos es una imagen de cómo se utiliza la noción del lindano en caso de una niña, ¿no? La permetrina al 1.5 o 1% se aplica después de humedecer el cabello y esto hace que se mantenga unos 10, 15 minutos, después se lava y lógicamente se va a eliminar la pediculosis, se puede repetir a los 4 días o a la semana para complementar y para asegurar el tratamiento. Entonces, esto es lo importante, las recomendaciones prácticas que se pueden realizar en los grupos de personas, de niños, sobre todo en las escuelas. El aseo personal debe efectuarse con elementos individuales, peines individuales, toallas, pañuelos, pero a veces puede ser un nido, el apuro es tan grande que a veces las mises o los encargados agarran un peine y con ese mismo peine pasan a todos los niños del grupo. Entonces ahí también se puede infectar fácilmente, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que hay infecciones directas o infecciones indirectas a través de elementos o, digamos así, ropas, peines, etc. Entonces, cuando el papá o los maestros detectan la presencia de estos piojitos o liendres, lógicamente hay que confirmar el diagnóstico con el médico y hay que el médico dar el tratamiento correcto. Y lógicamente que el niño que está infestado no debe ir pues al colegio o a donde esté, porque si no va a diseminar la infección hasta que tenga el tratamiento correcto y deje de contagiar, ¿no? Y lógicamente esto hace que se debe hacer muchos controles periódicos y de ser necesarios tratamientos, lógicamente en forma individual y también en familia, porque es muy fácil que en algún niño que esté infestado con eso también haya contagiado a sus otros hermanos, lo más fácil, y entonces el tratamiento tendrá que ser de forma individual, familiar o comunitaria si el niño pues se desplaza en un colegio, está en un salón de clase, entonces ahí es muy fácil que se puede contaminar a varios niños del dicho grupo. Entonces, ¿qué debemos hacer? El examen es importante, a través del examen la detección, la eliminación de parásitos y lógicamente la prevención. Esto es lo importante, estos 4 puntos para contrarrestar esta enfermedad infectocontagiosa que es muy frecuente en niños sobre todo. Muy bien, yo creo que nos quedamos ahí. Ahí está la foto de este elemento.